con el programa con la siguiente mesa redonda. Es una mesa redonda muy de alcohol, debo decir, ¿no?, con el resto de colegas que están en esta mesa, que forman parte o bien de su junta directiva, ¿no?, o bien de lo que es su delegación en Cataluña. Es una mesa debate, ¿no?, y como tal son varios los temas que vamos a tratar. Intentaremos ajustarnos bien a los tiempos y poder dejaros un tiempo después para que haya debate, pueda haber preguntas y, bueno, y una cierta réplica. Vamos, como os digo, son temas diversos. Vamos a empezar con una presentación por parte de Sergio Fernández Artamendi, de la Universidad Loyola en Andalucía, ¿no?, de su Departamento de Psicología en Sevilla, que tratará sobre la revisión de los instrumentos de evaluación del consumo de cannabis y los problemas asociados, ¿no? Es un tema importante ver cuáles son los instrumentos, ¿no?, a nivel psicométrico que se pueden utilizar y qué resultados nos pueden arrojar. Después pasaremos, ¿no?, a un tema más biológico, ¿no?, si me lo permitís, a cargo de Hugo López Pelayo, del Instituto de Investigaciones Biomèdiques de la Guspí i Sunyer de Barcelona, con un tema de repaso sobre los daños físicos relacionados con el consumo crónico de cannabis. Para ir finalmente a un tema más específico, a cargo de Mercè Balcells, del Hospital Clínic de Barcelona, sobre las alteraciones ya a nivel cerebelar, ¿no?, secundarias al consumo de cannabis. Bueno, sin más, vamos a comenzar cuando quieras. No sé si funciona esto. ¿Se oye? Bueno. Gracias. Tanto trasto. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía mi compañero Gerardo, mi nombre es Sergio Fernández Artamendi, del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola, en Andalucía. Y el objetivo de mi presentación era, bueno, se planteó la idea de hacer una revisión de aquellos instrumentos que existentes en materia de evaluación del consumo de cannabis, orientado sobre todo a entender o recoger un poco todo lo que se ha estado trabajando estos años en materia de evaluación y analizar sobre todo las utilidades. Mi objetivo es intentar transmitir la utilidad a nivel clínico, pues en la práctica, ¿no?, de los distintos instrumentos que hay disponibles y qué información nos pueden aportar, ¿no? Primero de todo, bueno, no hace falta en este congreso hacer referencia a algo que ya se ha dicho muchas veces, que tiene que ver con la elevada prevalencia de consumo de cannabis. Y, sobre todo, creo que lo que sí es relevante es contextualizar también que no solo se trata de una elevada prevalencia de consumo de cannabis en la población de nuestro país y de muchos países, sino que esto además va asociado en general con una elevada demanda de tratamiento también por problemas asociados al consumo de cannabis. Es decir, que no es solo el consumo, sino que efectivamente el consumo problemático al que hacemos referencia en repetidas ocasiones se manifiesta luego en que un tercio de las demandas de tratamiento, por ejemplo, en nuestro país, vienen referidas por problemas con el cannabis como droga primaria, ¿no? Lo cual evidencia que la necesidad de hacer una evaluación en este contexto es bastante importante, ¿no? En cuanto a la evaluación, en líneas generales, digamos que he intentado organizar muchas de las áreas de las que estamos hablando y en materia sobre todo de contextos de trabajo clínico, o trabajo psicológico o psiquiátrico con consumidores de cannabis. Podríamos decir, entre comillas, que más o menos hay 5 áreas generales entre las cuales encontraríamos los efectos o los aspectos a evaluar en el contexto del consumo de cannabis, que he intentado encajar más o menos en, por una parte, lo que tendría que ver con el patrón de uso, trastorno por uso de cannabis o criterios diagnósticos, salud mental, salud física y, por último, aspectos psicosociales. Serían un poco las 5 áreas en las que, en general, el consumo de cannabis, de las que habría que recoger información en el área de consumo de cannabis, ¿no? Esto implica que, pues, en patrón de uso se tratará de la evaluación de prevalencia, frecuencia, incluso horarios de uso, contextos de utilización del consumo de cannabis. En trastorno por uso de cannabis tendríamos sobre todo los criterios diagnósticos, criterios de abuso, criterios de dependencia, incluso también síntomas de abstinencia. Salud mental, que en líneas generales, por ejemplo, depresión, ansiedad o incluso síntomas psicóticos y algunas otras áreas que luego veremos también. En psicosociales, que son mucho más característicos también y más comunes, problemas legales, conflictividad familiar, aislamiento social, rendimiento escolar, presiones sociales, accidentes o accidentalidad. Y quizás una que es menos común, o que veremos después, que es está menos presente en los instrumentos, que es la salud física, con lo cual hila muy bien con lo que después nos va a contar
doctor Hugo López, sobre los aspectos físicos y las consecuencias físicas del consumo de cannabis, ¿no? Que sería sobre todo relativo a problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, pérdida de energía, cansancio, fatiga o quizás algunos síntomas fisiológicos de síndrome de abstinencia, ¿no? En fin, siendo estas las áreas, dentro de estas áreas los objetivos que podemos tener en el contexto de la evaluación se dividirán entre, pues, uno primero que he situado, que es la cuantificación del consumo, que clásicamente es esa evaluación de cantidad, frecuencia y topografía del consumo, un screening o detección temprana es, digamos, más rápida para ver si efectivamente existe un consumo problemático, evaluación diagnóstica, posible evaluación de la gravedad o consumo problemático y evaluación de otros problemas asociados al consumo. Serían los objetivos en líneas generales en la evaluación en consumo de cannabis. Respecto a la cuantificación, aquí voy a hacer referencia a dos estudios recientes, bastante recientes, que trabajan precisamente con un objetivo claro, que es intentar obtener una medida estandarizada del consumo de cannabis. Es decir, igual que conocemos la unidad de bebida equivalente, en el caso, las Vs, en el caso del alcohol, que se ha desarrollado en los últimos años, aunque con muchas debilidades, como ya sabemos, pues en el caso del consumo de cannabis se ha estado trabajando en la unidad de porro estándar, también mis compañeros del Clínic de Barcelona son los que han trabajado en este estudio en concreto, con la idea de, a partir de los porros que los consumidores, digamos, donaban al estudio, lo que se encontró en ese estudio es que aproximadamente había una mediana de unos 8 miligramos de THC en el hachís de los porros que se estaban consumiendo, ¿no? El estudio lo que concluye es que aproximadamente un porro tendría unos 0,25 gramos de cannabis y sería un precio de unos 1,25 y, por lo tanto, una UP o una unidad de porro estándar sería 7 miligramos de THC aproximadamente, ¿no? Si de esta manera permitiría, por ejemplo, hacer cuantificaciones de la concentración específica que tiene en función del número de porros que consuma y permite cuantificar cuál es la cantidad de THC que está consumiendo el usuario. Otro segundo estudio que utiliza un enfoque completamente diferente, o relativamente diferente, que es que en lugar de basarse en el consumo o en la sustancia consumida, lo que hace es establecer la necesidad, o parte de la necesidad, de tener algún tipo de unidad de la cantidad de THC que sea común, ¿no? Ellos concluyen, de forma muy resumida, que 5 miligramos de THC, que es lo que ellos llaman una Standard THC Unit, sería más o menos una cantidad de THC, una UP que podríamos llamar centrada en la concentración de THC, que tendría un riesgo nulo o muy bajo de tener síntomas adversos asociados al THC, como los que estábamos viendo, por ejemplo, en la ponencia anterior, ¿no? Y, por lo tanto, permitiría establecer también a partir de ahí una cuantificación, ¿no? Como vemos, no hay grandes diferencias en la cantidad de los dos. Justo antes estábamos comentando la necesidad de llegar a acuerdos en ese ámbito y establecer una UP que permita hacer todo esto, ¿no? La utilidad es, sobre todo, que hemos visto, por ejemplo, en el estudio anterior, cómo existen asociaciones dosis-respuesta entre el cannabis, sobre todo el THC, y los problemas que presenta, con lo cual, si lo podemos cuantificar, va a ser mucho más fácil detectar el riesgo de problemas asociados y, además, poder hacer comparaciones interindividuales, comparaciones en función de distintos modos de consumo, establecer niveles de riesgo, a partir de cuántas UPs podemos estar hablando de riesgo, por ejemplo, de sintomatología psicótica o cualquier otra. También nos sirve a nivel clínico para poder hacer un feedback personalizado de cuánto THC está consumiendo y el riesgo que supone. Y también, por ejemplo, hacer estrategias de reducción de daños, en último término, ¿no? Pues podríamos controlar la cantidad de THC y que fuera reduciendo esa concentración, ¿no? En este sentido, también en materia de regulación legislativa. En este sentido, por ejemplo, también sería interesante tener una unidad o calibrar la cantidad de CBD. De la misma manera que estamos viendo la concentración de THC, poder también cuantificar la de CBD, ¿no? Esto en cuanto a la cuantificación. Respecto a los cuestionarios, digamos que esto sería un primer paso quizás para evaluar esa cantidad de THC que el usuario puede estar consumiendo. En cuanto a los cuestionarios, en los últimos años se han desarrollado bastantes cuestionarios de evaluación de los problemas asociados al consumo de cannabis, con lo cual voy a revisar los principales, voy a intentar ir un poco rápido y sobre todo ir a lo que nos interesa, para no entretenerme demasiado, y para qué serviría cada uno de ellos y qué limitaciones tiene, ¿no? Mi objetivo ha sido hacer un repaso muy general del instrumento, por ejemplo, partiendo del CAST. El CAST seguramente os suene, que es el Cannabis Abuse Screening Test, test de detección de abuso. Es muy breve y solo tiene 6 ítems y va destinado a eso, ¿no? Detección de abuso o consumo abusivo. Tiene buenas propiedades psicométricas y en estudios en España también lo hemos validado y hemos visto que tiene buenas propiedades psicométricas. Y el lío que tiene un poco este instrumento son los puntos de corte, ¿no? Pues hay varias versiones que apuntan a pues, los 2 puntos para cannabis, para dependencia o para consumo, trastorno por consumo de cannabis,
Hay algunos con escala Likert. Bueno, hay un poco de debate en cuanto a la puntuación, pero todos demuestran una alta sensibilidad y especificidad para detectar efectivamente trastornos por consumo de cannabis, ¿no? Esto que puse aquí es un poco para transmitir esa utilidad, que podemos aquí ver que, por ejemplo, esta está en color, es decir, que tiene utilidad diagnóstica. Para lo que no tiene utilidad es para evaluar problemas asociados, no nos va a dar información de los problemas asociados, es muy breve y va a utilidad diagnóstica, y lo bueno es que lo tenemos tanto en español como en inglés, para uso en la práctica, ¿no? El contenido va sobre todo a evaluar consecuencias o aspectos psicosociales, como vemos no mide nada de salud física, nada de salud mental, algunas cuestiones, algunos ítems del patrón y algunos ítems sobre lo que tiene que ver con criterios diagnósticos. Esto sería un poco como del total de los ítems, cuántos van a cada una de esas áreas, ¿no? Con lo cual se olvida de algunas cosas que serían útiles en el contexto clínico. El CUDIT, el Cannabis Use Disorder Identification Test, que también el problema de este es que no lo tenemos en castellano, todavía no ha sido validado, y es algo más extenso que viene del famoso audit, que seguramente sí conozcamos, que de hecho el audit se apoya en las UVs y en el CUDIT no se puede apoyar en UVs o en UPEs porque todavía no están estandarizadas, ¿no? Pero eso facilitaría, por ejemplo, la utilización del cuestionario. También es relativamente breve, con 10 ítems, y es bastante útil para, tiene una elevada sensibilidad y especificidad para los criterios diagnósticos también, con lo cual sería útil tenerlo en castellano, en ese sentido. El contenido en este caso, de nuevo, es mucho psicosocial, criterios, digamos, de trastorno de uso de cannabis y algunos elementos que tienen que ver con el patrón o la cuantificación. De nuevo, tampoco nos aportaría mucho de esas otras dos áreas, ¿no? El CPQ, el Cannabis Problems Questionnaire, digamos que tiene varias versiones, el más grande o el original, que era para adultos, desarrollado por un grupo australiano, el de adolescentes y la versión breve de adolescentes, que por ejemplo la validamos también al castellano hace unos años, ¿no? Dentro vamos a centrarnos, por ejemplo, en el de adolescentes, que es el que más consistencia tiene o que más validaciones y más uso tiene. Sí que tiene también una fiabilidad un poquito más débil y eso va a tener que ver con lo que evalúa, que es que evalúa un constructo muy amplio de áreas, ¿no? Es decir, en el caso del CPQ tiene aspectos que tienen que ver con el patrón de consumo y incluye, en este caso, que sería el primero de los que vemos que lo incluye, elementos de salud física, elementos de salud mental, además de los psicosociales. Pero no va, por ejemplo, a los criterios diagnósticos, con lo cual, aun la sensibilidad y especificidad no es tan buena, pero a nivel clínico es mucho más útil. Permite diagnóstico, permite evaluar los problemas asociados y, por tanto, pues será mucho más útil, por ejemplo, para un diseño de tratamiento o un diseño de intervención posterior. Tiene la versión breve, que la versión breve, por ejemplo, sacrifica mucho el área de salud mental. Son solo 12 ítems y lo que hace es quitar prácticamente más de la mitad de los ítems y dejar menos, por ejemplo, en salud mental, ¿no? El CUPIT, el Cannabis Use Problems Identification Test, también es muy utilizado fuera, países anglosajones, nosotros no lo tenemos tampoco validado el castellano. Este tiene dos áreas relacionadas con pérdida de control, es decir, con lo que es la conducta adictiva, y por eso tiene muchos ítems de criterios diagnósticos, y luego otro de problemas que son sobre todo psicosociales, salud física o patrón de uso abusivo, ¿no? Es interesante además porque, por ejemplo, se ha demostrado que es útil para predecir el que puedas tener un diagnóstico de uso de trastorno de uso de cannabis dentro de un año, es decir, como la utilidad predictiva de un consumo de riesgo para desarrollar un consumo abusivo en el futuro, ¿no? Bueno, tenemos otra variante que se llama Marihuana Screen Inventory. Este es un instrumento muy amplio y quizás yo lo recomendaría menos porque es un instrumento bastante complejo, que además no lo tenemos validado en castellano, y lo que hace es recoger un montón de ítems, es decir, muchas áreas diferentes. Ahora bien, no lo tenemos en castellano y además tiene unas cuantas dificultades psicométricas, ¿no?, por así decirlo. Pero la sensibilidad y especificidad, por ejemplo, para trastorno de consumo de cannabis es muy alta. Permite trabajar con un diagnóstico o detectar un diagnóstico fácilmente. Estos otros dos son también conocidos, el Marijuana Problem Scale y el Risk and Consequences Questionnaire, que bueno, no voy a entrar mucho en ellos porque no están en castellano tampoco, tienen escasez de datos psicométricos, con lo cual tampoco, digamos que es menos útil debatir ahora o hablar de ellos ahora mismo, ¿no? Saliéndonos un poco del ámbito, el Cannabis Withdrawal Scale es la primera escala desarrollada por el grupo americano, si no me equivoco es el de Batney, que por ahí hay alguien del equipo y creo que es suyo, que desarrolló la Cannabis Withdrawal Scale para detectar precisamente la intensidad de los síntomas de abstinencia al consumo de cannabis y, por lo tanto, por ejemplo, trabajar el riesgo de recaída en el tratamiento. Incluye, pues, evidentemente, síntomas de salud mental y de salud física, que es el núcleo, digamos, de lo que afecta en el síndrome de abstinencia. Todavía, de todas formas, no está en castellano, pero la idea es trabajar en ello, ¿no?
Y por último, uno que sí me parece interesante recalcar es el Marijuana Motives Questionnaire, que recientemente, este año, en la revista Adicciones, se publicó la validación española, y es un instrumento que va orientado a evaluar los motivos o las funciones que cumple el consumo de cannabis en el usuario. Incluye el área que tiene que ver con aspectos sociales, de animación o de enhancement, como de manejar un poco el estado de ánimo, afrontamiento, conformidad o expansión un poco del aspecto afectivo, ¿no? Este está validado en castellano, obviamente no va a un fin diagnóstico, pero permite evaluar riesgos o, digamos, un perfil de consumo que pueda ser de riesgo en materia o en función de los motivos del consumo, ¿no? De nuevo, tendríamos aquí alguno más que tampoco está en castellano, tampoco me entretengo mucho con él, que va de nuevo a medir los motivos, y en este caso muchos más ámbitos, como disfrute, contextos asociados al alcohol, a la celebración, alteración de percepción o, por ejemplo, tener experiencias de tipo psicoactivo, mucho más amplio, ¿no? Pero en este caso no lo tenemos todavía validado en castellano. En líneas generales, resumiendo, ¿qué podría, de alguna manera, alguna recomendación en materia de qué podemos hacer como protocolo, entre comillas, ¿no? De forma resumida? Pues, hombre, lo primero es intentar, en el momento que vayamos teniendo las UPEs, ahora, por ejemplo, tenemos una medida, además hecha en nuestro país, de la UPE, pues que por lo menos nos permite hacer una cuantificación aproximada de la cantidad de THC, y cuando vayamos desarrollando, se vayan desarrollando los criterios de riesgo, pues podremos ir dándole utilidad a esa UPE. En segundo lugar, el CAS sería muy útil para un screening rápido y express, en contextos, por ejemplo, en los que hace falta detectar pues, un screening clásico, una detección precoz a escala más grande. Y a nivel clínico, quizás el CPQA, la versión más extendida, que es una evaluación comprensiva que, como vemos, incluye muchas áreas, no incluye el diagnóstico, pero el diagnóstico lo tendríamos con el CAS, y sí incluye salud mental, salud física y problemas psicosociales y patrón de consumo, que es lo que puede ser más útil a nivel, por ejemplo, clínico o de trabajo clínico. Y yo añadiría, en segundo lugar, este último de los motivos de consumo, que va un poco al otro lado de la funcionalidad, que de otra forma trabajamos con el análisis funcional o con perspectivas de este tipo, ¿no? Limitaciones de todo esto. Lo primero es esa falta de acuerdo sobre las unidades estándar, de momento no existe. En la V, por ejemplo, en alcohol, espero que lo hagamos mejor que con la V, porque la V hay como 20 versiones distintas por ahí por el mundo, y en el caso de la UPE, ya que se está trabajando en ello ahora, pues lo ideal sería lograr el consenso pronto y bien, ¿no? Hay muchos diversos instrumentos útiles que todavía no están validados. El problema es que la mayoría están creados en contextos anglosajones y los estamos trayendo a España, y quizás también sería conveniente pues, tener en cuenta aspectos culturales y desarrollar algún instrumento o contrastar algunos aspectos que tienen que ver con el ambiente cultural, ¿no? Y algunos de los que he publicado no tienen mucha información sobre propiedades psicométricas, de forma que también es una debilidad. Con lo cual, en líneas generales, podemos decir que hay una variedad de instrumentos y que en el ámbito de trabajo clínico sí tenemos herramientas suficientes para poder trabajar y por ejemplo, diseñar intervenciones o evaluar la eficacia de los tratamientos. Es necesario seguir desarrollando esta especie de protocolo que planteaba a nivel más amplio, incluyendo otros aspectos o otras consecuencias en otro ámbito. Y los problemas de las herramientas tienen que ver, uno de ellos, por ejemplo, el más importante, es que el aspecto de salud mental, que es algo de lo que estamos hablando mucho en este contexto, es muy débil en la mayoría de instrumentos. Muchos de los de evaluación no incluyen aspectos de salud mental que no sea directamente el trastorno por uso de cannabis, con lo cual ese área, en depresión, en ansiedad o incluso en sintomatología psicótica premórbida o de riesgo, no está presente en los instrumentos. Habrá que complementarlo, salvo en alguno de ellos, ¿no? También es escasa la información sobre aspectos cognitivos. En este caso lo he incluido en salud mental, pero en el ámbito cognitivo muchos de ellos tampoco entran en profundidad en las consecuencias cognitivas, ¿no? Y tiene mucho peso relativo los ítems de carácter psicosocial en la mayoría, de forma que la mayoría de instrumentos están sesgados a ese lado más psicosocial, ¿no? Y sobre todo en áreas en castellano nos faltan, por ejemplo, instrumentos en el área de la abstinencia o del síndrome de abstinencia. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por ceñirse al tiempo estrictamente y vamos con la siguiente presentación. Bueno, primero que todo habría que clarificar un poco qué hace un psiquiatra hablando de salud física, ¿no? Bueno, yo, entre otras cosas, me dedico a la psiquiatría de enlace, a la interconsulta en el hospital. Entonces, también de esta parte más clínica lo que hemos aprendido es que dividir en factores psicosociales,
salud mental, salud física, no tiene mucho sentido, porque al final el paciente es uno y nos viene con todos estos elementos. Por lo tanto, para nosotros también es importante entender esta perspectiva, y cuando hablamos de consumo de riesgo, consumo problemático, pues tener en cuenta todo esto. No tengo conflicto de intereses relativos a esta charla. Intentaré responder a estas 4 preguntas y luego llegar a unas conclusiones y una recomendación. Primera pregunta sería por qué es importante tener en cuenta el daño físico. Segunda pregunta, qué áreas o qué daños físicos se han relacionado con el consumo de cannabis. Tercera pregunta, cuáles serían los que tienen una asociación un poco más fuerte, más intensa. Y, por último, qué barreras tenemos en la investigación en este campo y cómo creemos que tenemos que sobreponernos a ellas. Por último, las conclusiones y recomendaciones. Pues bueno, es importante, básicamente, porque sabemos que el consumo es muy frecuente, pero lo que sobre todo quiero resaltar es este dato, el 2,1% de consumo diario, que si ampliamos a la definición del Observatorio Europeo de Drogas, que es diario y casi diario, entendido 20 días al mes, vemos que España es el país en Europa que más consumidores tiene de lo que serían consumidores regulares, ¿no? Que están en torno al 4%, 3 y pico por ciento, si cogemos toda la población adulta, menos jubilados, y todavía sería mayor, estaríamos al 5,5% si cogemos la población menor de 35 años. Entonces, estos son los consumidores que están muy expuestos a un tóxico ambiental, que en definitiva es lo que es el cannabis, es un tóxico ambiental, o más bien muchos tóxicos ambientales en un mismo porro, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de prevención, de identificar, y disculpar que la diapositiva está en catalán, pero el consumo de bajo riesgo, que estaría aquí abajo, ¿no? Que es antes de que aparezcan todos los problemas, pues nos interesa trabajar con estas personas que tienen el consumo más regular, porque probablemente es donde está, y esto lo hemos aprendido del alcohol, lo sabemos del tabaco, no es una sorpresa, no tiene por qué ser diferente con el cannabis. Y esto es importante también porque estamos en un momento de cambios legislativos, ha cambiado la situación en Canadá hace escasamente un año, en Uruguay ya llevan unos cuantos años, en Estados Unidos también, Luxemburgo públicamente ha dicho que va a cambiar la legislación sobre cannabis, que va a ser más permisiva. Bueno, nuestro país ya veremos por dónde va, pero según el barómetro del CIS del año pasado, más o menos la mitad de españoles estarían a favor de una legalización de cannabis. Con todas las dudas que surgen con esta pregunta, porque realmente está mal hecha esta pregunta, no me extraña que las encuestas electorales no acierten, porque se hacen todas las preguntas igual que esta, realmente tiene muchas limitaciones, pero en cualquier caso parece que los españoles tienden a querer legalizar la marihuana, y por lo tanto va a haber cambios. Y si al final el cannabis, desde un punto legislativo, social y en todos los aspectos, se parece al alcohol, se parece al tabaco, pues vamos a tener que tratarlo un poco como el alcohol con el tabaco, ¿no? Y entonces, sobre todo, ir a ver quiénes son las personas que están más en riesgo de tener un problema con la sustancia, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos en un momento dado es hacer una revisión sistemática de revisiones sistemáticas para intentar ver cuál es la información más contrastada sobre los daños relacionados con el consumo de cannabis en general. Identificamos 44 estudios, ¿vale? De estos 44 estudios, al final lo que tenemos son 42 condiciones médicas asociadas al consumo de cannabis, entre ellas se mueve. Ahí, vale, ahora mejor. Bueno, como decía, ¿no? Hay 42 condiciones médicas, entre ellas sistema nervioso central, afectación de la retina, esto es un estudio que encontré ayer y lo he añadido ya a última hora, afectación del sistema respiratorio, gastrointestinal, diferentes tipos de cáncer, enfermedades infecciosas, violencia, accidentes de tráfico,
empeoramiento del rendimiento académico, bueno, también asociados a la gestación y al periparto, ¿no? Está lejos de las 200 condiciones médicas que se relacionan con el consumo de alcohol, pero no está mal, son 42. Bueno, y si nos ocupamos de la salud, pues podemos hacer estas divisiones un poco artificiales, que son pedagógicas, porque como decía al principio de la charla, pues al final usuarios y pacientes tenemos un individuo, ¿no? Pero centrándonos en la salud física, encontramos estos 18 revisiones sistemáticas con una calidad medida por esta escala que mide la calidad de las revisiones sistemáticas, que era una calidad moderada. Todas estas enfermedades encontramos pues, en sistema respiratorio, desde neumotórax, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de vía aérea respiratoria, infecciones tanto de carácter oportunistas en el VIH como aspergelosis, legionela, tuberculosis, afectación intersticial del pulmón, neumonía eosinofílica, hipoxemia. A nivel cardíaco, muerte súbita, hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular, enfermedad de Werger, miocardiopericarditis, coagulopatías, arritmias, cáncer de testículo, especialmente el tipo no seminoma, problemas del sueño, mareos, problemas digestivos, muchos de ellos inespecíficos, como os decía, afectaciones de la retina tanto a nivel celular como a nivel vascular y también periodontitis. Estos dos últimos no están incluidos en la revisión sistemática, son actualizaciones que han aparecido posterior. Pero un caso solo no nos informa realmente de que la relación sea sólida, ¿no? Pero es que además la correlación, y esto lo leía esta mañana, ¿no? Bueno, pues, correlación se ha observado en los países que más chocolate consumen, más premios Nobel tienen. Esto no quiere decir que ahora tengamos que comer mucho chocolate en España para volver a tener un premio Nobel, ¿no? La evidencia va un poco más allá. Cuando intentamos hablar de causalidad, o por lo menos de factor contribución, tenemos que ir un poquito más allá. Esta es un poco retro, esta diapositiva, ¿no? Si nos vamos a criterios que son del año 65, pero que aún son válidos para reflexionar, ¿no? Para intentar ver la filosofía que hay detrás de la ciencia, pues no necesariamente se tienen que cumplir todos, pero si se cumplen todos, mucho mejor, ¿no? Y si no se cumple ninguno, es que algo pasa, lo tenemos que ver como algo continuo, ¿no? Pues primero, el tamaño del efecto, si la asociación es fuerte estadísticamente, si hay una temporalidad, es decir, si hay estudios longitudinales y de carácter prospectivo, no solo retrospectivo, si son consistentes, si se han podido reproducir, si hay una dosis-respuesta, en este caso, si hay más consumo de cannabis, más presencia del problema, si hay una plausibilidad biológica, es decir, si nuestros compañeros de básica están llegando a conclusiones que apoyan lo que estamos viendo en estudios epidemiológicos. Coherencia, ¿no? Que no vaya en contra de todo lo que se sabe previamente, que se pueda reproducir en estudios experimentales, que tengamos analogías, ¿no? que tengamos similares efectos con otras sustancias, por ejemplo, y por último, la especificidad. Bueno, pues vamos a coger los dos primeros, solo tamaño del efecto y temporalidad. Pues temporalidad nos vamos a conformar con que por lo menos haya un estudio longitudinal, y tamaño del efecto nos vamos a conformar con que tenga un odds ratio pequeño, que se considera a partir de 1,68, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues se han caído unos cuantos de la lista, ¿no? Se parecen muchos al diazepam y al niño, ¿no? Y pocos quedan consistentes. ¿Por qué? Bueno, pues la mayoría de los que están tachados, porque a nivel epidemiológico hablo, son casos clínicos, series de casos, no hay grupo control. Los que están tachados, por ejemplo, la periodontitis, el problema es que son estudios con
con una odds ratio pequeña o retrospectivos. Lo mismo pasa con los que están en rojo, ¿no? Que la mayoría son estudios retrospectivos. Y nos queda el cáncer de pulmón y los síntomas respiratorios más inespecíficos, así como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y en esto sí que vemos que se cubren los otros criterios, en el criterios de temporalidad, de consistencia, también los heavy users, aunque la definición es un poco inespecífica, pero tienen una dosis respuesta, no van en contra de evidencia previa. Y, por ejemplo, en cuanto a plausibilidad, pues sabemos que la combustión del cannabis produce hidrocarburos policíclicos y otros gases tóxicos, que hay alteración a nivel hiperplasia de células basales, etcétera, ¿no? En el cáncer de pulmón, pues es verdad que la consistencia pues ha costado reproducirlo, los datos dosis-respuesta son más dudosos, se ha llegado a describir las propiedades antitumorales del THC, aunque también hay debate al respecto, ¿no? Bueno, digamos que hay más dudas. La especificidad, pues tenemos el problema de siempre, que es el tabaco, cuesta que sea específico, pero a la vez es lo que nos da una cierta analogía con otra sustancia y nos permite entender que esto podría ser así, ¿no? Llegados a este punto que hemos hablado tanto del pulmón, que es lo que parece que se ve más afectado, ¿no? Pues parece que la epidemia que están teniendo Estados Unidos sería importante un poco revisarla. En este caso no es vía combustión fumada, sino más bien vapeo, ¿no? Esto es actualizado este martes. 2.051 casos de lesión pulmonar se han descrito desde el inicio de la epidemia, con resultado de muerte en 39 casos, un 2%, que no sería mucho si no fuera porque la mayoría, un 80%, tienen menos de 35 años, que es una población que no tendría que estar afectada por este tipo de patología, ¿no? Y la mayoría son hombres, y lo que destaca también es que un 86% usaban productos de vapeo que contenían cannabis y un tercio exclusivamente este tipo, mientras que solo 1 de cada 10 utilizaban dispositivos exclusivos de nicotina. Entonces, lo que está haciendo ahora el CDC es un poco ver de dónde viene esta epidemia, porque no podemos decir que sea por el THC, no podemos decir que sea por la nicotina. Estudios que están saliendo al respecto, de momento, porque es lo que da tiempo de hacer rápido, cartas al director de expertos, en este caso en Lancet, pues que habría diversos componentes que estarían implicados y que podrían ser la causa de esta epidemia, ¿no? Y este es un artículo de hace muy poquito, del 26 de octubre, que lo dividía en 3 grupos de posibles candidatos y que recomendaba la regulación, por lo menos de esto, como son los disolventes y pesticidas, los aromatizantes que llevan algunas veces los líquidos de vapeo, y como alguno de estos líquidos de vapeo se compran en el mercado negro, pues sustancias que se utilizan para cortar. Por ejemplo, la vitamina E ha salido mucho en prensa, aunque de momento no hay una evidencia sólida que sea la causante, la vitamina E. Otras instituciones que han intentado hacer cosas parecidas a nosotros, ellos lo han hecho con otra metodología y por eso hay ciertas diferencias en lo que han encontrado, pero se confirma pues, que a nivel pulmonar sería donde hay más relación con el consumo de cannabis regular. El cáncer de pulmón es divergente la información que tenemos, pero el cáncer de testículo, ellos incluso son más contundentes, igual que con el accidente cerebrovascular, ¿no? Con el infarto agudo de miocardio, ellos hablarían de que es más bien un trigger, es decir, es un desencadenante, pero no es el consumo crónico en sí el causante. Lo voy a pasar súper rápido porque esta mañana ya nos han hablado del síndrome de epiremesis canábica, los 3 síntomas habituales: consumo regular de cannabis, al menos semanal, náuseas y vómitos severos cíclicos, duchas de agua caliente que alivian los síntomas y resolución del cuadro después de cesar el consumo, ¿no? Tenemos muy pocos datos de prevalencia. Este estudio es nuestro, lo han presentado también esta mañana en una población clínica, pero ya veis que con un tamaño muestral muy pequeño, pues teníamos un 9%
si cogemos las formas totales y formas parciales del síndrome de hiperemesis canábica, lo doblamos al 18%. En Estados Unidos, aquí un 33% de los que visitaban urgencias y que eran fumadores de cannabis tenían síndrome de hiperemesis canábica o habían tenido. Si lo miramos al revés, si miramos de los que son vomitadores cíclicos, cuántos consumen cannabis, pues nos sale entre un 6 y un 20%, depende de las series. Aquí unas series que ya son un poco más contundentes, ¿no? Y lo que también sabemos, esta parte no la voy a repetir, nos lo han dicho esta mañana, pero entre los vomitadores cíclicos tienen 7 veces más posibilidades de tener un trastorno por uso de cannabis que que la población general. Bueno, barreras para la investigación, pues ya habréis ido intuyendo, pues si lo mezclamos con tabaco, que puede causar muchos de estos problemas a nivel orgánico, pues lógicamente cuesta diferenciar. El uso de nuevas sustancias psicoactivas, sobre todo el cannabis sintético, también nos puede dar problemas. En nuestro país no es un problema grave, pero por ejemplo en Turquía tienen hasta 300 casos de muerte registradas en las que el cannabis sintético ha tenido un papel más o menos relevante, sobre todo por casos de contaminación en las que el usuario no sabía que estaba consumiendo cannabis sintético. La diversidad, en un solo porro, pues hemos visto que hay THC, hay CBD, hay múltiples cannabinoides, pero también hay sustancias que son aromáticas, contaminantes diversos, pesticidas, etc. La dosis, la potencia y la frecuencia, la mayoría de estudios se quedan con la frecuencia, pocos hablan de dosis y de potencia empezamos a ir a hablar en psicosis, pero en salud física no se oye hablar absolutamente nada, y la interacción entre ellos. Y por último, factores individuales, contextuales y más de tipo de grupo, que lo que hacen es dificultar los estudios a nivel epidemiológico. Y uno muy interesante, que yo creo que es la vía administración. En España básicamente se consume vía fumada, igual que el tabaco, pero diferentes vías de administración provocan diferentes daños, sobre todo a nivel orgánico, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y esto los estudios tendrían que recogerlo. Desde nuestro punto de vista, lo que hacen falta es tener más estudios multidimensionales que entiendan la salud como algo multidimensional y no se ocupen solo de problemas aislados. Metaanálisis de estudios prospectivos también nos harían falta, pero de buenos estudios prospectivos, que hay pocos. Una metodología que se llama Mendelian Randomized Study, que ahora hablaré un poco, y tener en cuenta estos dos factores siempre, la cuantificación del consumo y las diferentes vías de administración. Nosotros estamos haciendo una encuesta que si alguien de aquí ha consumido cannabis en los últimos 6 meses puede contestarla con este QR, ¿vale? De momento tenemos 2.134 usuarios y lo que intentamos es correlacionar la cantidad de consumo diario y semanal con los diferentes daños, tanto orgánicos, psiquiátricos, psicosociales, ¿no? Entonces, intentar llegar a un punto de corte en el que digamos, bueno, pues a partir de aquí es altamente inseguro consumir cannabis. Y esto es lo de los Randomized Mendelian Studies, que lo voy a decir muy brevemente, es decir, en general los estudios de más evidencia científica son los estudios clínicos que se hacen con fármacos, que tú le das a un fármaco aleatoriamente a un paciente fármaco y a otro placebo, ¿no? Esto no se puede hacer con factores ambientales, entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues una estrategia que con psicosis ya se ha hecho es, yo randomizo por una característica genética, en este caso, por trastorno por uso de cannabis. Sabemos que se relaciona con una serie de genes de los trastornos de uso de cannabis, con lo cual yo esperaría que la condición que estoy estudiando, pongamos la psicosis, si no tiene ninguna relación con el consumo de cannabis, se distribuiría aleatoriamente en la misma proporción, ¿vale? Pero si consumo de cannabis medido por trastorno de uso de cannabis se relaciona con la psicosis, lo que pasará es que el grupo que tiene este gen del cannabis, del trastorno por uso de cannabis, tendrá más prevalencia del outcome, del resultado determinado, en este caso la psicosis, ¿no? Y esto es una metodología que se ha utilizado, primero se empezó a utilizar con el colesterol bueno, que ahora ya se sabe que el colesterol bueno es un marcador, pero no es un factor protector, ¿vale?
pues con psicosis ya podemos decir que la psicosis está, el grado de evidencia de que el cannabis es un factor que contribuye altamente, es importante, ¿no? Bueno, por último, conclusiones, pues yo os diría que seguir de cerca estas enfermedades, sobre todo, ¿no? Porque ahora a lo mejor no tenemos suficientes datos, pero los tendremos en los próximos años. Cáncer de pulmón, síntomas respiratorios y EPOC, cáncer de vía aérea superior, a nivel cardiovascular, isquemia y accidente cerebrovascular, tumor testicular tipo noseminoma y síndrome de hiperemesis canábica. Conclusiones. Es importante que cuando hablamos de daño causado por cannabis tengamos en cuenta qué se fuma, cómo se fuma, es decir, la vía de administración, cuánto se fuma, y esto implica la frecuencia y la cantidad consumida, ¿no? Con qué frecuencia, quién lo está fumando, si es un menor de edad, si es una persona embarazada, si es una persona que ya tiene alguna enfermedad o no. Y esto nos lleva, y el cuándo, ¿no? No es lo mismo a los 18 años que a los 30 años. Desde el punto de vista de recomendaciones, hasta donde yo sé, lo único que hay es esta guía canadiense que da 10 recomendaciones basadas en la evidencia. Obviamente, si quieres evitar riesgos, no fumes. Si lo haces, intenta que sea lo más tarde posible el inicio, que tenga poco THC, evita el cannabis sintético, si puedes no lo fumes, busca otra vía de administración, lo cual no quiere decir que el resto sean seguras. Intenta limitar el uso y sobre todo el uso diario, casi diario, no conduzcas ni utilices maquinaria peligrosa. Si tienes historia familiar de psicosis, trastorno por sustancias, estás embarazada, tampoco lo utilices. Si aún así fumas, intenta no utilizar vías de administración que sean una inhalación potente y evita combinar una o más de estas conductas de riesgo. Esto es todo gracias al equipo tanto de DIVAPS Clinic como colaboradores externos que nos ayudan en toda esta investigación, bibliografía, y aquí nuestras dos webs. En una tenéis la encuesta, en la otra tenéis información sobre nosotros, así que si queréis rellenar la encuesta ahora queda disimulado, coger el QR. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente presentación. Sí. Sería mejor así, ¿no? Que anda, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues... Yo creo que se va a poner... Ah, no. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, quería, si no, sentarme porque no sabía si esto funcionaba bien. Bueno, empezar dando las gracias a Manuel y a todo su equipo por este congreso y por traernos aquí a Catoira a conocer este precioso lugar. Y bueno, seguidamente pues empezaré ya con esta última presentación de la mesa. Me toca a mí hablar, os voy a hablar de cerebelo, pero antes me gustaría empezar presentando un poco y explicando por qué voy a hablar de cerebelo. Bueno, quería presentar un poco nuestro grupo, el grupo de trabajo y de investigación que hemos creado en el Hospital Clinic. Es un grupo que le hemos puesto este nombre de Cana Group, que, cómo no, somos muy originales, y que básicamente se apareció y se creó a partir de un recurso asistencial. Empezamos a tener un programa de tratamiento para adultos jóvenes que específicamente que querían reducir o dejar de consumir cannabis. A partir de este programa asistencial pensamos que estaría bien añadirle pues también ¿cómo va esto?
bueno, añadirle investigación, y también teníamos la pretensión, o tenemos la pretensión de crear o estimular o formar parte o estar en redes, tanto nacionales como internacionales, de expertos y de gente que tiene interés en el cannabis. Como os he dicho, este grupo empezó en el 2012, en el 2011, a partir de este programa ambulatorio de tratamiento de adultos jóvenes con cannabis. Y bueno, es un programa pequeño, teníamos unas horas, empezamos con 3 horas a la semana, hemos ido añadiendo horas, pero y hemos ido creciendo en el número de inclusiones, aunque de momento, aquí están los datos hasta el 2014, que se han estabilizado alrededor de 60 inclusiones por año, y pensamos que la idea es que vaya creciendo, según hemos visto durante las jornadas la cantidad de demandas de tratamiento que van apareciendo. Nos miramos un poco, enseguida empezamos a revisar cómo era este dispensario, qué pasaba en este recurso, y vimos que teníamos 2 perfiles y de hecho 2 programas, un programa para adultos jóvenes y otro programa para adultos que tenían comorbilidad psiquiátrica. También miramos cómo era el dispensario y realmente pues se parecía mucho a lo que nos estaban diciendo las estadísticas de qué es lo que veíamos, y veis, pues la edad de inicio de nuestros pacientes era alrededor de 14 años, la edad en la que empezaban a buscar tratamiento era de 29 años, casi los 30 años, y el número de porros a la semana era unos 40, con unos 40 euros a la semana. La mayoría usaban marihuana o marihuana y hachís. Bueno, revisando lo que hacíamos, lo que enseguida nos empezó a aparecer una serie de preguntas. Nos empezamos a preguntar cosas de cómo estábamos haciendo nuestro trabajo. Lo primero que nos preguntamos es cómo estábamos registrando, cómo registrábamos la cantidad de cannabis que consumían nuestros usuarios, la persona que venía al dispensario. Y nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa, que retrospectivamente miramos un año de trabajo y vimos que habíamos registrado el consumo solo en el 70% de nuestros pacientes. En el 30% restante, fijaros, tenemos un dispensario de cannabis, ahí no había registro de consumo. Decíamos, bueno, consume, no consume, está abstinente, no está abstinente, consumió el mes pasado, consumió la semana pasada. Y en este 70% de registros de consumo, ahí cómo registrábamos, nos dimos cuenta que sobre todo poníamos porros, el número de porros que consumían los usuarios, aunque también registrábamos el consumo en gramos o en euros. Básicamente lo que hacíamos es trasladar al papel, bueno, a la computadora en este caso, a la historia clínica, que es lo que nos decía el usuario. Si lo decía en euros, poníamos los euros; si nos decía en gramos, poníamos gramos, pero que no teníamos ninguna estandarización ni ninguna... no nos habíamos planteado cómo íbamos a registrar. Por eso se nos ocurrió, como ya ha comentado Sergio, pues ver si podíamos crear y estandarizar la manera de registrar el consumo. También queríamos preguntarnos, ¿no?, cómo estábamos diagnosticando lo que pasaba a nuestros usuarios, si había un trastorno por uso de cannabis, bueno, tampoco teníamos mucha idea de cómo registrarlo, cómo íbamos a diagnosticar o cómo íbamos a cuantificar la severidad del consumo, del trastorno por uso de cannabis de nuestros pacientes. Con lo cual empezamos, bueno, pues si no sabemos, vamos a ver qué hace en otros dispensarios, qué hace otros programas, qué hacen otros grupos, y tuvimos que empezar a hacer revisiones sistemáticas, que también, Sergio ha hablado de esto. Sí, Sergio, en aquel momento nos hubiera venido muy bien tu ponencia, pero como no sabíamos, tuvimos que hacer la revisión sistemática, y básicamente, bueno, las conclusiones son un poco las que Sergio nos ha dado, ¿no?, que nos faltaban medidas y nos faltaban cuestionarios.
nos dimos cuenta que sabíamos poco. Empezamos a abrir el dispensario y lo que nos dimos cuenta es que no sabíamos muchas cosas sobre cannabis, a pesar que éramos un referente, una unidad referente en el Hospital Clínic de Barcelona, y nos cogió la idea de empezar sistemáticamente casi a hacer revisiones sistemáticas para aprender, para enterarnos de qué es lo que había respecto al cannabis. Creo que no ha sido mala idea y hemos aprendido mucho. Y hoy me toca un poco hablaros de una de las revisiones sistemáticas, la última que ya está publicada, que es la revisión sistemática sobre la afectación cerebral del cannabis. Y diréis, ¿por qué? Porque os interesaba mirar qué pasaba en el cerebelo de los usuarios. Bueno, pues ya se ha dicho, nos lo ha explicado mucho mejor Rafael Maldonado esta mañana, que el cerebelo, el hipocampo, el cerebelo y el estriado son áreas en las que se concentra el mayor número, la mayor densidad de receptores CB1, para receptores donde va a actuar el cannabis. Y además nos interesaba porque el cerebelo, lógicamente, está implicado en el control motor y en el aprendizaje motor, que es ya de por sí bastante importante, pero también vamos llegando a un consenso de que está implicado también en otras áreas, en otras funciones, como son todo el tema emocional, de control emocional, y también la anticipación a la respuesta. Yo creo que Paz también nos ha explicado esto en modelos animales, ¿no? Cómo se modula la anticipación a la respuesta, y eso también nos interesaba mucho, cómo encontrábamos, qué implicación clínica tenía eso. Básicamente, muy sencillamente, hemos esquematizado aquí las funciones del cerebelo y luego nos fijábamos en las funciones del sistema endocannabinoide y vemos un poco que son muy paralelas, como tenía que ser, ¿no? Si estamos diciendo que en el cerebelo se concentra toda la mayor densidad de receptores canábicos, tiene lógica que haya un paralelismo entre los dos sistemas. Y se nos ocurrió, o preguntamos, que estaría bien, sería posible empezar a mirar qué pasa en el cerebelo de nuestros pacientes. Y claro, ¿por qué? ¿No? Porque ¿de dónde sale esta inquietud? Pues me voy para allá. ¿De dónde sale esta inquietud? Pues mirábamos qué pasaba en nuestro dispensario, pero también mirábamos qué pasaba a nuestros usuarios, ¿no? Estábamos viendo a muchos pacientes que consumían cannabis y los mirábamos, ¿y qué les pasa a esta gente? ¿Qué les pasa a estos chicos? Y decíamos, es que esto es como, teníamos como la impresión clínica subjetiva del Día de la Marmota, lo llamamos así, es el Día de la Marmota. No sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? De tener esta sensación, que estos chicos venían con un buen discurso, una buena capacidad cognitiva, una buena respuesta, pero que no progresaban en la vida. Es decir, veíamos a los chicos con 17 años que nos decían, que nos hablaban, y luego los veíamos con 27 y nos decían exactamente lo mismo que nos habían dicho con 17, y luego a los 37 te decían exactamente lo mismo. Tenías como esta sensación de que algo pasaba y que no había una progresión, ¿no? Y eso lo llamamos el Día de la Marmota. Y se nos ocurrió que quizá podríamos localizar este día, esta cosa tan subjetiva y tan un poco inefable que veíamos que nos transmitían nuestros pacientes, pues si lo podíamos concretar y lo podíamos localizar en el cerebelo. Pensábamos que el cerebelo, lo explico así un poco, me perdonará Paz, que sabe mucho más de eso que yo, hay una parte en la que hay un aprendizaje motor, un aprendizaje condicionado, que es responsable de la eficiencia. Es decir, el ejemplo es cuando se aprende a tocar un instrumento, a base de repetir motormente, vamos aprendiendo, y el cerebro es el responsable de anticipar la respuesta después de una nota, antes casi de que la leamos en la partitura, el dedo ya se va
a donde le corresponde, y eso a partir de las múltiples repeticiones nos va aumentando la eficiencia y va haciendo que seamos un gran violinista, en el caso del violín, pero también en otras cosas, ¿no? Y pensamos que quizá lo que les pasaba a nuestros pacientes es que no progresaban porque algo pasaba en este cerebelo y en esta capacidad de ir aprendiendo y anticipando la respuesta y volviéndose más eficientes. Bueno, y entonces enseguida, pues ¿qué nos pasa? Enseguida, como estamos en un hospital universitario, pues bueno, ya se nos ocurría hacer algún estudio y claro, paramos un poco y pensamos, bueno, vamos a empezar por lo que toca, que es revisar qué es lo que nos dice la literatura, y de aquí viene pues por qué nos pusimos a revisar lo que sabíamos o lo que se sabe de cuál es la disfunción cerebelar que se ha visto en los fumadores de cannabis. Con esta idea pues empezamos la revisión sistemática, escogimos una serie de palabras claves que básicamente era cannabis o marihuana o 9-tetrahidrocannabinol o hachís y en cerebelo cerebelar y los pusimos los buscamos en 3 bases de datos, en PubMed, en ScienceDirect y en Scopus y aquí pues nos aparecieron una serie de estudios. Los criterios de inclusión pues eran estos, ¿no? que hubiera un mínimo de calidad de estos estudios y que fueran referentes a cerebelo y una serie de criterios de exclusión que básicamente dejamos fuera los estudios con animales porque nosotros somos clínicos y nos quedaba ya un poco demasiado lejos, eso se lo dejamos a paz también. Y nos queríamos centrar en lo que se había dicho con humanos, con pacientes o con personas a nivel experimental y también nos centrábamos en la marihuana, no excluimos estudios con cannabis sintético y también con marihuana, uso médico de marihuana. De 400 y pico estudios, pues al final nos quedamos con 40. Y estos estudios pues, se podían dividir en estudios de neuroimagen estructural, que son estos, y también en estudios de neuroimagen funcional y luego en estudios con tarea mediada por el cerebelo. De los estudios de neuroimagen estructural, 5 de los 7 estudios identificaban diferencias estructurales y básicamente en el volumen, en la cantidad de sustancia gris. Este incremento de volumen era dependiente de cuándo empezaban a fumar, si habían iniciado estos pacientes en edad temprana, por lo cual muchos de los autores tenían la hipótesis de que quizá lo que estaba pasando es que el fenómeno del pruning de poda, que también se ha hablado en este congreso, que pasa en la adolescencia, pues quedaba alterado. Sería un poco esta la hipótesis. De los estudios funcionales, se dividían en los que miraban al cerebelo en estados de reposo o en estados de tarea. Los de estado de reposo eran estos y los de estado con tareas cognitivas eran estos estudios. Básicamente lo que encontraron fueron los que miraban en estado basal de reposo un aumento agudo de la actividad basal en los pacientes después del consumo, inmediatamente después del consumo, pero que disminuía y bajaba y que era menor de los controles después en el periodo residual, hasta 72 horas después había una disminución de la actividad basal. En cuanto a los estudios funcionales, pues no había alteración, no había diferencias en la atención, pero sí que se encontraron diferencias en memoria, diferencias en la inhibición y diferencias en la toma de decisiones. Respecto a los estudios de tarea, que medían tarea mediada por cerebelo, básicamente todos, había 4 y los 4 utilizaban el enabling conditioning, el condicionamiento de parpadeo,
y todos demostraron una alteración, una disminución en el condicionamiento y en la respuesta al parpadeo. Como sabéis, el condicionamiento es un aprendizaje muy básico, pero bueno, quizá también eso nos permitía pensar que puede haber alteraciones en otros niveles del aprendizaje. Este es un poco el resumen de lo que dio de sí la revisión sistemática. Aquí veis un poco lo que estaba alterado y también básicamente teníamos información a nivel agudo, ¿vale? Era postconsumo y menos información a nivel crónico. Las limitaciones del estudio, bueno, sin duda también lo ha explicado aquí Hugo, pues no era difícil que encontraran una relación causal y además la heterogeneidad de los estudios. Bueno, y dicho esto, una vez ya habíamos visto lo que había, pues ¿por qué nos sigue interesando el tema del cerebelo? Es porque pensábamos que es posible, ¿no?, desarrollar, y de hecho nuestra idea es poder desarrollar una tarea clínica, un test de screening clínico muy fácil, que sería este que está aquí puesto, de adaptación visual motora, que pudiéramos pasar a nuestros pacientes para ver si encontramos alguna alteración o alguna afectación cerebral que nos pudiera dar más información sobre lo que nos pasa. Aquí tenéis un poco las conclusiones. Pues se han detectado alteraciones cerebrales estructurales y funcionales, pero sería también importante pues encontrar una manera de medir esta afectación de forma sencilla y no invasiva que pudiera aplicarse en la clínica. El estudio de afectación cerebral podía explicar algunos de los patrones de comportamiento de los pacientes con trastorno de uso de cannabis, nos podía dar una narrativa y una explicación más consistente de lo que vemos en la clínica. Y además, si pudiéramos desarrollar este test y lo pudiéramos aplicar, quizá se podría utilizar pues, para hacer seguimiento, para monitorizar cómo funcionan nuestros pacientes y qué está pasando pues, tanto en consumos crónicos como en abstinencia a corto plazo, a largo plazo o también en distintos tratamientos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí antes del café y también muchas gracias al equipo, tanto a mi equipo que buscando la foto digo, bueno, tendremos que hacernos una foto de equipo, somos muchos, tenemos que hacer una bien puestos todos y también pues al equipo de Paul Verschure, de SPECS, de la Facultad de Neurorobótica que nos ha ayudado y nos está ayudando en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por ceñirse adecuadamente al tiempo, siempre urge, y disponemos de algún tiempo para el debate y las preguntas. Creo que allí al fondo Sí, vale. Hola, Gracias. Buenas tardes. Gracias por vuestra intervención, por estar aquí esta tarde y por compartir todo con nosotros. Yo quiero adelantar la jornada de reflexión. Vamos al sincericidio, ¿vale? Entonces, me ha encantado todo lo que habéis dicho, pero yo voy a la parte de los que somos asistenciales, hacemos la investigación de otra manera. Vale. Yo creo que, Hugo, la pregunta la has hecho tú. ¿Qué consumo? ¿Os habéis puesto alguno a buscar, a comprar semillas de cannabis? Bueno, pues si os ponéis a buscar semillas de cannabis y buscáis por las redes y tal, veréis la cantidad de páginas web que tenemos y las variedades que tenemos, la cantidad que lleva de índica, de sativa, de tal, y algunas te indican la cantidad de THC que tiene. El tema de la unidad del porro estándar, mientras no aclaremos eso, porque el 99% de los pacientes que me llegan a la consulta no tienen ni puñetera idea de lo que consumen, esa es la clave de la historia, porque la gente no sabe lo que consume. Porque alguien te puede decir, bueno, pues yo bebo whisky, o yo bebo vino, o yo bebo cerveza, y más o menos te haces una idea.
Pero con el cannabis, cuando tú preguntas a la gente que te llega a la consulta, y luego iremos a otro tema, ¿qué consume? El 99% no tiene ni puñetera idea de lo que está consumiendo. De cannabis, de cogollo, de normal, de tal, no tiene ni idea. Eso para empezar. Entonces es imposible establecer una unidad de porro estándar porque tú no sabes la cantidad de THC que lleva lo que está consumiendo. Entonces ya nos podemos volver locos aquí todos. Vale, sí. No, la segunda, perdón. El tema de los que trabajamos en asistencial, nos encantaría poder tener tiempo para pasar cuestionarios, pero tenemos que ir a la entrevista abierta, que es donde nos peleamos y donde buscamos que la gente que llega con muy poca motivación para seguir en la consulta, se agarre. Que lo podemos utilizar en algunos momentos, pero tenemos que tirar mucho de entrevista. Si yo, a lo mejor más adelante, cuando ya consigo una adherencia con el paciente, lo puedo utilizar. Pero yo, vamos a ver, a mí cuando me llegan los residentes, me llegan con un formato que les trasladamos a lo que es la realidad. Por eso he dicho lo del sincericidio. La realidad de las consultas es otra. Y eso es lo que tenemos que hablar. Por eso he dicho, hagamos un sincericidio, que la realidad de las consultas y en la pública trabajamos en otras líneas, que tenemos que adherir al paciente a la primera, que viene con muy poca motivación para dejarse el tema, y entonces necesitamos engancharlos con una entrevista abierta y tal. Luego ya, y en esa tenemos que sacar un montón de cosas sin poner un papel delante y que nos conteste a 4 preguntas estructuradas. Si me permites concretar, entonces entiendo que una de las preguntas se refiere a las dificultades, ¿no?, para establecer el consumo estándar, dadas las variedades en el consumo, y la otra a la aplicabilidad de los cuestionarios en el medio clínico. Claro, en su momento, a lo mejor no a la primera de cambio, lo único que yo quiero intentar aclarar, que no lo utilicemos como primera herramienta, que ya lo utilizaremos luego, pero que creo que en estos momentos la entrevista abierta para captar y que se queden con nosotros y tal, y porque la motivación y creo que aquí hay muchos asistenciales, no es muy alta muchas veces, porque dice, bueno, es que vengo casi tirándome de las orejas para que venga. Entiendo, pues, ¿vale? ¿quién quiere contestar? Sí, lo de la unidad de porro estándar lo dices muy bien, en el sentido de que es verdad que no saben lo que consumen. Muchas veces nos decían que consumían mucho CBD o porros con mucho CBD, entonces, como nosotros teníamos dudas al respecto, lo que hicimos es analizarlo. Estamos hablando que analizamos más de 300 porros que se liaron los usuarios delante nuestro. Además, no solo usuarios que venían a pedir ayuda para dejar de consumir cannabis o consumir menos, también fuimos a festivales, fuimos a asociaciones de usuarios que en Barcelona, como sabéis, hay alrededor de 200, fuimos a universidades para pedir muestra, es decir, nuestros datos se basan en datos analíticos, lo cual es mucho más que la mayoría de unidades de bebidas estándar que hay a lo largo de todo el planeta. Nosotros reproducimos la misma metodología que en los años 90 hicimos con la unidad de bebida estándar en España y que deberíamos estar bastante orgullosos porque la mayoría de países no lo han hecho así. Porque es verdad que hay un sesgo cuando nos limitamos al autorreporte de los usuarios, porque hay un sesgo. No es un sesgo cognitivo, no es que nos mientan, es que lo ven de una manera diferente a la realidad en ocasiones. Entonces hay que medirlo y eso hicimos con más de 300, si no me equivoco, 329 muestras. A decir en primer lugar. Bueno, yo respecto a lo que comentaba, en primer lugar, entiendo perfectamente lo que comentas. Es decir, evidentemente ten en cuenta que estamos en un contexto de investigación en el que planteamos, yo tengo 20 minutos para hablar de cómo evaluar justo los problemas de cannabis. Yo ahora mismo también investigo en otras áreas de evaluación global, de desarrollar herramientas que proporcionen información de forma más breve en todos los ámbitos. Es decir, el protocolo no consiste en hacer esas 3 cosas, evidentemente. Es una sugerencia de orden precisamente para ahorrar tiempo en los casos en los que el sistema tiene que decidir en función de la gravedad cuánto tiempo dedica, ¿no? En parte estas cosas además también, yo también trabajo con casos reales en la práctica y colaboro con Project Hombre, es decir, que sé las dificultades luego de la práctica real, ¿no? Tiene razón usted en que
A veces determinadas cosas que podemos plantear resultan difíciles, pero bueno, la investigación va a pasitos lentos desde abajo y a veces desde la calle es frustrante, pero como decía Hugo, para llegar a una UPE pues probablemente pasen años, ¿no? Y hay muchas dificultades que afrontar, pero precisamente para que esté bien, pues bueno, no queda otra que ir poco a poco en lugar de pues, yo qué sé, renunciar a ello, ¿no? En cuanto a la evaluación en concreto, pues la idea de que efectivamente puede faltarnos tiempo y nos va a faltar tiempo en la práctica. Iba a añadir justo, que luego Marcelo añadirá, pero precisamente las dos personas que me acompañan en la mesa son del grupo, pertenecen al grupo YETEM y trabajan en entrevista motivacional, donde precisamente investigan en la entrevista motivacional y en cómo ayudar y enseñar a la gente a precisamente lograr lo que usted dice, que es incrementar la motivación de la forma más efectiva posible, ¿no? Es decir, que la investigación también trabaja en la medida en que aporte cómo hacer entrevista motivacional, que está más que demostrado que contribuye a lo que usted quería, ¿no? Cómo engancho a alguien de forma express cuando solo tengo 5 o 10 minutos, ¿no? En ese sentido hay muchas cosas y estrategias que se pueden adaptar a esa necesidad concreta, igual que hay investigaciones sobre, pues si yo tengo 1 hora nada más o 20 minutos con un chaval, ¿qué hago? Pues hay investigación en ese tema, ¿no? Que es, por ejemplo, sabemos que lo único casi exclusivo que se puede hacer es preguntarle al chaval si hay cuál es lo que a él le pueda interesar o preocupar y dedicar los 20 minutos a eso. Es lo mejor que la evidencia nos dice que podemos hacer para que sea efectivo, ¿no? Entonces, bueno, que la frustración separaría un poco la burocracia que las instituciones, en fin, supone lo que supone y nos quita el tiempo, nos quita las posibilidades, sobre todo los que trabajáis con carga asistencial elevada, y ahí es deber de todos quejarnos para que os dé más tiempo, pero bueno, que la idea de nuestras herramientas precisamente es intentar ayudaros a que, bueno, poquito a poco podamos resolver lo que esté en vuestra mano, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es muy pertinente y sí que quería añadir que nosotros, lógicamente, también somos clínicos. Yo he intentado explicaros que esta investigación sale de la clínica y en entrevista motivacional eso es prioritario. A ver, primero hay que vincular al paciente. Si no hay paciente, pues ya, pues ¿para qué vamos a hacer todas estas cosas, ¿no? Pero una vez lo tenemos vinculado, también tenemos que empezar a pensar qué hacemos con el paciente, ¿no? Cómo vamos a ayudarle de forma efectiva y no solo desde las ganas y desde el interés que tenemos por nuestro paciente. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de, ya soy un poco mayor, de tantos años de clínica, es que para no quemarnos en la clínica, cuando estamos trabajando con este tipo de pacientes más recidivantes, más difíciles en adicciones, con nuestros pacientes de adicciones, es muy bueno, a la vez que hacemos clínica, tener algunos espacios de pensar. Por eso intentaba explicaros, ¿no? Desde este dispensario, para mí era importante también crear un grupo y poder debatir cosas para no quemarnos tanto, para poder ir. Pues mira, ¿qué se sabe? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué respuestas necesitamos? Y si se puede combinar las dos cosas, a veces no puedes hacer investigación directamente, pero bueno, venir aquí a este tipo de congresos, agradecer que se pueda debatir y se pueda pensar sobre lo que hacemos, yo creo que es muy importante para no quemarnos y para seguir en este día a día que, como tú dices, es bastante complejo. Muchas gracias. Bueno, primero daros las gracias por estar aquí y mis respetos por vuestras profesiones y que lo que se va a hablar aquí no tiene nada que ver con algo personal, sino con algo creo que a nivel social. Bajo mi punto de vista creo que hay que ver una realidad social y en la realidad social en estos momentos hay un consumo de cannabis que tiene una cultura detrás. Eso quiere decir de que hace mucho tiempo la gente consume cannabis, ¿vale? Lo consumen, bueno, herencia de las invasiones que tenían. El hachís es mucho más popular que la marihuana aquí en España, la gente lo mezcla con tabaco y eso ya se consume. Entonces creo que eso es una realidad social y las estadísticas demuestran que la gente está a favor, ¿vale? Creo que el problema aquí son las adicciones, ¿vale? Entonces, el uso y el abuso del cannabis, en realidad el abuso del cannabis, se puede soportar un poco con la educación. ¿Por qué?
Porque yo tengo un amigo que es diabético y cada vez que nos juntamos nosotros a conversar, él se lleva su Coca-Cola cero, ¿vale? Porque es diabético y no puede ingerir azúcar. Si en estos momentos yo tengo epilepsia, yo soy una persona bipolar o soy una persona ansiosa y me voy a juntar con mi grupo de amigos que consumen cannabis, a lo mejor si tengo una educación sabría que tengo que fumarme un porro con CBD y no un porro con alto en contenido en THC. Eso es educación. ¿Por qué? Porque la realidad social es otra. La gente consume el cannabis, ¿vale? Vale, en realidad más que una pregunta, como me pone presión para terminar, es eso, que abramos el debate a cuál es la realidad social y hay un montón de temas, o sea, el vapear no tiene nada que ver con vaporizar, sabemos y la evidencia está de que el daño que se hace al consumir cannabis es en los pulmones con la combustión, o sea, si le enseñamos a la gente que con la vaporización no tiene la combustión, o sea, después de los 230 grados no te fumas la materia vegetal, no consumes el papel, no consumes el pegamento del papel y si lo estás ocupando de manera medicinal, como lo ocupan en Chile con la Fundación Daya o lo ocupan en Uruguay, tienes que saber que si tú vaporizas algo a 134 grados hasta 185 grados, solamente estás consumiendo el terpeno y el cannabinoide. Entonces, ese es mi aporte. Abro el debate porque creo que estas son informaciones que tenemos en Chile, por ejemplo, con la Fundación Daya, que logró la legalización del cannabis medicinal, y en Uruguay, que ya sabemos que está un poco más abierto, y bueno, eso, compartir la información y si alguien tiene alguna reflexión, también lo invito a que lo haga. Gracias. Entiendo que no es una pregunta, es una reflexión. Bueno, la cuestión es que la mesa ha tratado de temas muy diferentes a esos y entonces es complicado. Mira, perdona, es que estamos, de verdad, ahora viene el café, ahí debatimos lo que queráis, estamos fuera de tiempo otra vez, tenemos otra mesa, las comunicaciones orales, y yo por favor cerraría y nos vamos a tomar el café porque tenemos que volver en un cuarto de hora. Pues muchas gracias a todos y pasamos al café.